hoy estuve, ayer pensando, o meditando, o no sé cómo podemos decirle también, pero sobre el tema que teníamos hoy, la reunión de Santa Cena, ¿no? Y pensando en este evento, este acto, digamos, que hacemos, pensaba cómo a veces nos perdemos de cosas por no ver y por no entender. Y a veces me acordaba de cuando conversaba con unos hermanos, ellos me decían, qué bueno sería haber vivido el tiempo de Jesús, ¿no? Que cuando estaba Jesús. Y no veía este tiempo. Y yo decía, sí, en cierta forma pensaba, sí, hubiese sido bueno, ¿no? Estar con Jesús, charlar con Jesús. Pero a la verdad, nosotros hoy estamos viviendo el mejor tiempo. Amén. Hoy es el tiempo mejor que en aquella época. Y mejor que en las épocas anteriores. Porque hoy estamos viviendo el tiempo de las promesas. Amén. De las promesas cumplidas. Que eso es lo importante, de poder disfrutar. Y nosotros no tomamos muchas veces esas promesas, desaprovechamos el tiempo que vivimos por estar distraídos y no comprender, ¿no? Y muchas veces tenemos esa mentalidad, como humano me refiero, ¿no? Que siempre estamos pensando en lo que pasó, siempre estamos añorando lo que pasó. Y estamos pensando también a lo mejor en lo que necesitamos para adelante y nunca pensamos en el presente. No vivimos el presente, no olvidamos de vivir el presente. Por eso nunca tenemos un presente bendecido. Porque siempre estamos mirando o para atrás o para adelante. Cuando en realidad nosotros tenemos que vivir el presente, porque si no ese futuro nunca se va a dar. Y pensando esto decía, hoy vivimos nosotros, o mejor dicho, no vivimos lo que deberíamos vivir en Cristo. Porque hay cosas que a lo mejor no la vemos, porque no estamos pensando en este tiempo. Y yo creo que este es el mejor tiempo que nos tocó en gracia de Dios para vivir a nosotros. Porque es el tiempo que realmente nosotros tenemos que tomar esas promesas de Dios. Es el tiempo donde las promesas de Dios se tienen que cumplir. Porque la principal promesa ya se cumplió, que es Cristo. Fijémonos, haciendo memoria así histórica, por decirlo, si vemos después de Adán y Eva, después de que Adán y Eva fracasaron, por decirlo de alguna manera, se vivió un tiempo sin Dios, de un Dios lejano. Después de la etapa donde el Dios se empezó a acercar, que es toda la época de Abraham. Después vivieron la etapa donde habías elegido solo de Dios para poder conectarse con Dios, ¿no? Como fueron los profetas, como fue Moisés, como fue Josué, como fueron distintos, pero siempre a distancia. En cambio hoy nosotros vivimos un tiempo de un Dios presente, de un Dios en nosotros, donde el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, donde el Espíritu Santo hace que todo sea de Dios, sea para todos, no para algunos. Y nosotros no nos damos cuenta de ese detalle. Y no tomamos las cosas que Dios tiene para nosotros hoy. No vemos el verdadero tiempo que estamos viviendo, donde Dios vive en nosotros, donde el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. Y nos estamos perdiendo bendiciones justamente por no ver ese tiempo. Y vemos, pensando en todo esto, decía yo, cómo
tomar esa etapa y justamente todo lo sintetiza en la Santa Cena que vimos hoy, que tomamos hoy, ¿no? Porque en esta Santa Cena nos habla justamente del cumplimiento, de uno de los cumplimientos mayores, ¿no? Que es el sacrificio de Jesús por nosotros. Y vivimos etapas donde, o mejor dicho, la humanidad vivió etapas donde se vivía por figuras. Y hoy en realidad vivimos por verdad, por lo que ya fue. Figura habla de, digamos, si lo hacemos más claro, como una representación sería de lo que va a suceder o de lo que está por venir. Se representaba con anterioridad, ¿no? Con actores que no son los verdaderos. Hoy nosotros vivimos este presente con los actores verdaderos, con la verdad a la vista. Y esa es la que tenemos que aprovechar. Por eso yo traje en principio el Mateo. Yo me olvidé del título. El título que le habíamos puesto es Vivir en Cristo es libertad, ¿verdad? Que eso es algo que realmente nosotros no podríamos lograr nunca, la libertad, sino que la logró Jesús para nosotros, ¿verdad? Por eso el título es Vivir en Cristo es realmente libertad. Y eso es lo que nosotros nos estamos perdiendo por no entender este presente. Que para obtener esa libertad tenemos que vivir en Cristo. Amén. O para disfrutar de esa libertad, mejor dicho, porque la libertad ya está obtenida por Cristo, debemos vivir en Cristo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, en otro, exacto, ahí, al comienzo del ministerio, al poco tiempo nomás, donde él, después del Sermón del Monte, entendiendo el pensamiento de la gente, sobre todo de los religiosos, él dice esta palabra que está en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y él justamente vino a dar cumplimiento a todas estas cosas que eran figurativas, ¿no? En esa época. Ese es el momento donde él va a cumplir algo grandioso, como es este sacrificio que hoy pudimos recordar. Y él dice que él no vino a abrogar, o sea, no vino a sacar, no vino a eliminar la ley, sino que vino a cumplir la ley. Y dice también, podemos abrir un paréntesis, que tampoco vino a eliminar a los profetas. Por eso nosotros somos una iglesia profética, porque aún existe el profeta, como existe apóstolo, como existen todos los ministerios que habla Efesios, ¿verdad? Los 5 ministerios, que es lo que como iglesia queremos que eso se cumpla en nosotros, pero para eso debemos creerlo. Por eso es importante entender que está vigente, ¿no? Para que en nosotros surjan los apóstoles, surjan los profetas, surjan los maestros, surjan los evangelistas, ¿verdad? Que son los 5 ministerios puntales de la iglesia, ¿no? Pero eso lo hablaremos en otra oportunidad. Ahora quería llegar a lo que dice Jesús. Empieza diciendo de esa manera. Ahora yo lo quería llevar a lo que fue esa primera etapa de lo que, digamos, la figura de lo que sería, es lo que vivimos hoy, lo que disfrutamos hoy en esta Santa Cena. En Éxodo 12, del 3 al 11, dice, y habló Jehová a Moisés, bueno, es el primero, este mes será el principio de todos los meses, para nosotros será este el primero en los meses del año. Y después dice, en concreto, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero,
según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediatos a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahora, ¿por qué la figura o el actor, en este caso de la figura, era un cordero? Podría haber dicho yo cualquier animal. Sin embargo, eligió un cordero para representar a Jesús, ¿no? Y tenía que ser de un año, macho de un año, sin defecto. Y habla el cordero porque el cordero es un animalito manso, un hermanito que no tiene maldad, un hermanito que no es quejoso. Sino, si ustedes vieran cuando matan a un chancho, por ejemplo, es más gritón, grita hasta aturdirte. En cambio el cordero, cuando lo matan, ni se siente el cordero. Es como que se resignan a que lo maten, ¿verdad? De tan manso que son. Y habla de cordero de un año, ¿no es cierto? Como de un año y sin defecto, como hablar de algo que es inocente, ¿no? Algo más que puro ya. Justamente esas eran las condiciones que debía tener para esta figura, que es la condición que Jesús tenía. Por eso Jesús fue ese cordero, manso, bueno, ¿verdad?, que estaba representado acá. Dice, lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Estas 2 tardes habla porque ellos fue el sábado, donde ellos guardan el sábado desde las 7 de la tarde del viernes a las 7 de la tarde del sábado. Por eso dice entre las 2 tardes, ¿no? Iba a ser el inmolar. La palabra inmolar habla de algo muy importante en este caso a lo que hizo Jesús, porque inmolar significa dar la vida por otro, o a favor de otro, o para bendecir a otro, como quieran llamarlo. Ese es el significado de inmolar. Por eso este cordero fue inmolado, quiere decir que dio la vida por los otros, por el pueblo judío. Porque estamos hablando de este caso que recordaban, ¿no? Esta fiesta era para recordar la misericordia de Dios de darle la libertad, no solo darle la libertad, sino de perdonarle la vida al primogénito. ¿Recuerdan cómo decir, ese castigo que Dios hizo sobre el pueblo de Egipto, que mataban al primogénito? Para evitar justamente la muerte entre el pueblo judío, habían tenido que hacer esto que después lo ponen como recordatorio, como memorial de por vida entre los judíos, ¿no? Y entre el pueblo de Dios. Ese cordero, digamos, era el que iba a cumplir como lo hizo Jesús, ¿no? De pagar por aquellos que debían morir. Entonces, ese cordero era el que cumplía esa función. Y tomarán, dice, la sangre y la pondrán en los 2 postes, en los dinteles de la casa que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Esta primera parte no habla de nosotros. Acá donde entraría la fe.
que está en el creer. Ellos debían creer que esa sangre era lo que lo iba a salvar. Como en este tiempo. El creer en este sacrificio de Jesús es el que nos va a salvar. ¿Verdad? Ahí está lo que nosotros debemos hacer. Es la parte que nos toca, ¿verdad? Como la de comer ese cordero asado al fuego, con pan sin levadura y con las hierbas amargas. En ese entonces era el pan sin levadura representaba la pureza. Y la hierba amarga representaban ese sacrificio que tenían ellos cuando estaban esclavos. Cómo eran torturados, cómo eran maltratados. Esa era la parte que significaba esa hierba amarga. Recordatorio a lo que ellos vivieron, de dónde Dios los sacó. Como dijo nuestra hermana, que no se olvida de lo que Dios hizo, ¿verdad? Y esa era la idea de Dios en este tiempo. Hoy vivimos una etapa algo distinta, ¿no? Y la vemos, 5, vamos a sacar un poquito de ahí, el 1 Corintios 5. 1 Corintios 5 nos dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Si esa es la idea en este tiempo, que nosotros no necesitamos esa hierba amarga, ¿no? Porque nosotros vivimos el tiempo de el disfrutar, del gozo, de ser libre a través de Cristo. Pero hay una salvedad que hace Pablo acá, que justamente es que nosotros debemos limpiarnos de todas esas cosas humanas, digámosle así, de jactancia, de orgullo, de pecado. O sea, habla de limpieza, como lo vemos en el verso de Éxodo. A ver, volvemos a Éxodo. Éxodo vendría a ser Éxodo 15, cuando habla 7 días comeréis pan sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Ahí está hablando que ellos se preparaban, hablaban de preparación, que es lo que nosotros debemos hacer antes de la Santa Cena, que es lo que Pablo aclara en 1 Corintios 11, cuando habla de que podemos comer juicio. ¿Recuerdan esa palabra? Si no estamos bien para ir a tomar la cena. O sea que, como dijo Leonardo hoy, no es justificativo cuando estamos mal no tomar la cena, sino todo lo contrario. Dios quiere que nosotros nos limpiemos para poder tomar la cena. Debemos sacarnos todo ese pecado, buscar el perdón de Dios, pedirle perdón a Dios, eso está esperando, para que nosotros podamos ser limpios para poder tomar la cena, ¿verdad? Y eso es lo que va Pablo, y esta es la costumbre de estos judíos de aquella época, estaban haciendo esta figura de que lo que nosotros vivimos en realidad. Y estos 7 días justamente está representando a la perfección. El número 7 es la perfección. Y esa perfección hoy la tenemos en Cristo. Por lo tanto, nuestra preparación está en ir a Cristo a buscar ese perdón para ser libre de todo eso que nos, ¿cómo decirte?, nos tiras para abajo, ¿no? Y poder tomar la cena dignamente.
porque nosotros debemos compartir la cena. Tenemos la obligación, porque es un mandato que quedó de parte de Dios. Cuando Él, sobre todo lo habla bien en 1 Corintios 11, cuando dice que haced esto en memoria de mí todas las veces que se juntéis. No dice cuando se me ocurra. Todas las veces que nos juntemos para esta cosa. No dice las veces que tenemos que juntarnos, el tiempo que debemos juntarnos. Simplemente dice cuando decidamos juntarnos. ¿Verdad? Nosotros tomamos la decisión de hacerla una vez por mes. Hay iglesias que la hacen todos los domingos. Hay iglesias que la hacen 3 veces al año, qué sé yo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando nos juntemos, cumplamos con los pasos a seguir, ¿verdad? Para poder realmente recibir lo que Dios tiene para nosotros. Por eso muchas veces no recibimos cosas cuando hacemos las cosas a nuestra manera. A nuestra manera nada resulta. Tiene que ser a la manera de Dios. Entonces nosotros hoy no tenemos la necesidad de estar 7 días preparándonos, sino que nuestra preparación está en Cristo, en sumergirnos en Él, en buscar de Él, en entender nuestros errores, lo que cometimos, lo que no hicimos bien, y llevarlo a los pies de Jesús. Humillarnos. Por eso Pablo habla de la sinceridad, del libre de maldad, ¿verdad? Porque está hablando de esa entrega a Dios en busca del perdón para poder ser libre de comer de ese cordero. Amén. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Esto me llamó la atención de lo que pedía Dios a los hebreos. Pero asociándolo a nuestro tiempo, tiene sentido esta figura, porque Jesús dice la palabra que el Salvador que moría en la cruz iba a morir, pero no iba a ser, su cuerpo no iba a ser quebrado, no iba a ser como tenían por costumbre, ¿no? Le quebraban las piernas, digamos, para acelerar la muerte. Y en Jesús eso no sucedió. Él quedó enterito. Por eso esta figura del cordero, que debía ser asado entero, no debía ser cortado en pedazos para asarlo. No debían sacarle la entraña. Entero. Y es figura justamente de ese sacrificio de Jesús y su muerte expiatoria entero. Amén. Y dice, y lo comeréis así, ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esto habla también de ese estado de fe que nosotros debemos tener. Debemos estar preparados. Es un punto que a veces nosotros no nos perdemos las bendiciones de Dios, porque no estamos preparados para recibir. Y no estoy hablando de que no nos pongamos en posición para agarrar lo que caiga, sino de creer. Debemos creer de que vamos a recibir. Esa es la preparación que debemos tener. Cuando vamos a Dios, debemos creer que vamos a recibir. Entonces, esa es esta preparación que nosotros debemos tener para recibir. Porque yo no puedo recibir algo que no creo, porque Dios no va a tirarnos algo así que se le caiga al suelo, por decir un ejemplo, porque estamos en otra cosa. Entonces, es fundamental
que nosotros creamos. Entonces, este punto a veces que nosotros no tenemos en cuenta, por eso muchas veces no recibimos lo que viene de Dios. No estamos preparados para salir en libertad. No estamos preparados para vivir en libertad. Y Dios nos llamó a libertad. Debemos estar preparados para salir del encierro. Debemos estar preparados para salir de la esclavitud que a veces tenemos del pecado. Debemos entender que lo que Cristo hizo realmente nos da esa libertad para salir. Cuando Jesús murió, ya está el camino hecho para salir. Simplemente debemos salir de la esclavitud. Debemos salir del yugo del pecado que nos tiene preso y que no nos deja salir. Por eso yo digo que es una mentira del diablo cuando yo digo no puedo. No puedo perdonar, no puedo dejar el vicio, no puedo, no sé, cuántas cosas que podemos decir que no puedo, ¿no? Referente a lo espiritual, ¿no? ¿Se entiende? Eso es algo que el diablo está haciendo a nosotros en sus últimos esfuerzos, digamos, para no dejarnos salir de la esclavitud. Y toma nuestra mente para que nosotros no nos demos cuenta que somos libres y que podemos decir que no, y que podemos decidir, que tenemos que salir. Ya Dios murió en la cruz. Cuando los hebreos hicieron este sacrificio, esa noche, ellos quedaron libres y se fueron. No se quedaron adentro por las dudas, lo mataban. No, ellos creyeron. Cuando ya pasó el destructor, salieron y se fueron. Y el enemigo no lo pudo detener. El enemigo encima le daba oro, plata, para que se vayan. Y muchas veces nos perdemos de recibir por no animarnos a salir de ese encierro de la esclavitud, del pecado. Por eso muchas veces no recibimos las bendiciones. Como dice la palabra, ¿no? Las bendiciones del impío muchas veces para los hijos de Dios. No nos damos cuenta y quedamos encerrados en vez de salir en libertad. Y Dios nos llamó a libertad. Amén. Miremos lo que dice Lucas 22. Ahora ya avanzando más, no a la figura, sino al verdadero hecho, que es el verdadero Cordero, ¿no? Que fue Cristo, que es el que hoy nosotros podemos disfrutar de esas bendiciones que los hebreos solo la tenían como figura para el futuro. Hoy nosotros podemos disfrutarla. Por eso digo yo que nosotros estamos viviendo el mejor tiempo, porque hoy es el momento de tomar, hoy es el momento de disfrutar. ¿Qué dice? Cuando era la hora se sentó a la mesa, hablando de la Pascua, ¿no? Y con él los apóstoles, cuánto he deseado comer con vosotros estas Pascuas antes que padezca. Jesús estaba más apurado de cumplir con este mandato, o este era un deseo ya de él, como hablábamos de un cordero que estaba dispuesto, ¿no? Y él estaba más apurado por el sacrificio, porque sabía que era el momento del cumplimiento para que nosotros podamos disfrutar. Y él dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios.
Y dice, habiendo tomado la copa, Dios gracias y Dios tomad esto y repartirla entre vosotros. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Acá hace mención de cómo iba a ser esta cena, pero a ver, dale un poquito más, ahí está. Después de igual manera dice, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Esta es la parte de esto que más me interesa. Habla de un nuevo pacto, ¿no? ¿Se acuerdan? El primer pacto fue el que Dios hizo a Abraham, ¿no? Pero este pacto es para nosotros, para aquellos que aceptan el sacrificio de Jesús, aquellos que entienden esto que hicimos memoria hoy. Para ellos, para nosotros, es ese pacto, ese nuevo pacto. Es un pacto de bendición, un pacto que, digamos, que permite que nosotros tomemos con libertad las cosas que Dios tiene para nosotros. Que no permitamos que el diablo nos robe. Amén. Porque muchas veces nos dejamos robar. Nos dejamos robar por no tomar lo que Dios nos da. Por no creer que Dios tiene todo aparejado para cada uno de nosotros en esta libertad. Pero debemos caminar en el sentido correcto. Por eso decía yo que hoy la cena que nosotros hoy disfrutamos está la respuesta al por qué nosotros no recibimos o no tomamos lo que es de Dios. Y ya vamos a ir llegando. Una de las cosas que también me llamó la atención en el sentido de la exactitud en cuanto a la comparación de estos dos pasajes. Hablando de Éxodo y de ¿no? O sea, de aquel tiempo y de lo que era figura y lo que es la verdad. En aquel decía que en Éxodo habla de que nosotros debemos, o ellos tenían que buscar el cordero y ponerlo a que se queme, ¿no? A asarlo. Y Jesús no es que él se puso en la cruz, sino que lo llevaron a la cruz. O sea que ese proceso se siguió cumpliendo en la verdad, ¿no? Y en este caso con más razón, no sé si sigue... sí, de igual, no es ese. Dice más, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre de quien es entregado. Bueno, lo que quería decir yo esto de que el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Jesús se entregó como un cordero, dispuesto a lo que debía suceder. Por eso ahí dice que Él va a lo que ya estaba determinado, a ese sacrificio. Pero tenía que haber alguien que lo entregara, alguien que lo asara, por decirlo así, o lo llevara al asador. Y en este caso fue Judas que hizo ese papel. Vemos que todo se cumple en la Biblia. Eso da veracidad. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque eso da veracidad a que nosotros creamos que todo lo que dice después también lo podemos tener. Porque es verdad. Porque todo se cumple. Por eso digo yo que es el momento de que nosotros tenemos que aprender a tomar. Y ahí dice también que en el pasaje de Éxodo, cuando habla de comer el cordero,
Y justamente una de las cosas que nosotros representábamos como para comer, el cordero y su sangre de beber también dice, está hablando del pan y del vino que nosotros hoy participamos. Está hablando de su cuerpo, el pan y de su sangre, ¿verdad? Y fíjense que San Juan, que yo ahí no lo puse, pero el San Juan 6:33 nos dice que si no comemos su cuerpo y bebemos su sangre, no tenemos parte en él, ¿no? Y está hablando justamente después de este sacrificio, pues está hablando de Juan, cuando habla de Jesús. No tenemos, Jesús mismo ya está mencionando lo que debemos hacer, ¿verdad? Jesús mismo lo dice ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer. Y muchas veces el no hacer eso es lo que nos cuesta no recibir. ¿Me entienden? Porque eso me habilita a mí a recibir todo lo de Él, porque soy parte de Él. El comer a Cristo, cosa que los judíos que religiosos no le entendían y lo tomaron lógicamente literalmente, ¿no? Jesús lo que le decía que nosotros debemos ser, como hablaba anteriormente del cordero que estaba entero, nosotros tenemos que aprender que debemos tomar de Cristo todo lo que es de Cristo. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos parcialmente las cosas de Dios. Esto no me gusta, no creo en esto, tomo esto no, esto lo dejo de lado. Elegimos lo que queremos hacer o no queremos hacer de lo que Dios dice que debemos hacer. Y eso es como comer parcialmente a Dios. Cuando Dios dice que no debemos dejar nada, debemos comer todo. Y Él mismo dice que si no comemos de su carne, ni bebemos de su sangre, no tenemos parte en Él. El no tener parte en Él, no tenemos parte en la bendición que viene de Él. No tenemos parte en su vida, que es la sangre de Cristo. No podemos vivir la vida de Cristo en esta tierra. Por eso es tan importante entender esta santa cena que hoy nosotros tomamos hoy y hacemos memoria hoy, como otras veces que lo hemos hecho, porque en esto está sintetizado justamente esta bendición que nos estamos perdiendo. Debemos entender que este sacrificio tiene tanto poder para libertarnos de la esclavitud, que podemos vencer todo lo que el enemigo ha puesto en nuestras vidas, que podemos vencer todas las ataduras del pasado, que podemos romper con todas las maldiciones, que podemos disfrutar y tomar en este tiempo lo que ya está para nosotros. Por eso hoy declaramos nosotros que este año queremos todas las promesas de Dios. Amén. Y debemos tomar esa promesa. Pero debemos entender que debemos estar en Cristo. Por eso este título que puse yo, vivir en Cristo, es libertad. Y el único que puede tomar es el que es libre. El que no es libre no puede tomar nada. Por eso debemos aprender a vivir en esta libertad de Cristo. Amén. Y para vivir justamente esta libertad de Cristo, debemos entender que Cristo debe estar en nosotros. Debemos ser uno con Cristo. Amén. La palabra dice que debemos ser como Cristo. Debemos llegar a la plenitud de Jesucristo. Quiere decir a la totalidad de Cristo en nosotros. No una parte, todo. Así como Dios nos reclama todo de nosotros, nosotros tenemos que aprender a tomar todo de Cristo, porque en Él está toda la bendición. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.
Entonces, digamos,